A pesar de los avances en arqueología e historia, algunos misterios aún permanecen sin resolver. Desde la tumba perdida de Cleopatra hasta un hombre de un país que no existe. He aquí 20 misterios históricos sin resolver que no se pueden explicar. Número 20. Localización de la tumba de Cleopatra. La reina Cleopatra, última soberana del reino Ptolema de Egipto, personaje célebre por su atractivo, sabiduría, inteligencia y agallas. Fue una de las figuras más significativas de la antigua civilización egipcia. Pero a día de hoy, se desconoce el paradero de sus restos. Los registros históricos, incluidos los de historiadores antiguos como Suetonius y Plutarco, sugieren que Cleopatra y su marido Antonio recibieron sepultura conjunta. Pero nunca se ha encontrado su tumba. Se han sugerido varias ubicaciones posibles. Sin embargo, cada excavación da lugar a más preguntas que respuestas. ¿Se encontrará algún día la tumba perdida de la reina? Número 19. Tunguska Evento. El 30 de junio de 1908, un pequeño asentamiento en Siberia fue repentinamente interrumpido por un destello cegador y una explosión masiva. Ese día, los habitantes de las colinas del noroeste del lago Baikal afirmaron haber visto una luz tan brillante como el sol surcando el cielo, dejando tras de sí una fina estela. La explosión fue tan potente que hizo caer a la gente y rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia. La onda expansiva fue tan fuerte que se detectó en lugares tan lejanos como Alemania y el Reino Unido, y el impacto fue comparable al de un terremoto de magnitud 50. Los cielos de Europa y Asia se iluminaron durante días, un efecto tan inusual que se podían hacer fotografías a medianoche en Escocia y Suecia sin flash. Con un evento tan fuerte, los astrónomos esperaban ver un cráter igual de enorme. Extrañamente, no hubo ningún cráter. Nunca se encontró ningún cráter de impacto. Lo más aceptado es que un asteroide explotó en la atmósfera terrestre. La explosión arrasó más de 2000 bosques, derribando unos 80 millones de árboles. Pero como el impacto real nunca se produjo, nunca se formó un cráter. Aún hoy, el suceso inspira investigación y curiosidad, y la NASA lo utiliza como referencia para estudiar y prepararse para posibles impactos de asteroides en el futuro. Número 18. El destino de Amelia Earhart. El destino de Amelia Earhart, una de las aviadoras más famosas de la historia, sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX. En 1937, Earhart, ya conocida por ser una gran mujer aviadora, se embarcó en un ambicioso vuelo alrededor del mundo, junto a su navegante, Fred Noonan. Por desgracia, este viaje terminó en misterio. Tras despegar de Lae, Nueva Guinea, el 2 de julio, se dirigía a la pequeña isla de Howland para repostar. Earhart y Noonan desaparecieron a pesar de una extensa búsqueda autorizada por el presidente Franklin D. Roosevelt. No se encontraron pruebas concluyentes de su paradero. A lo largo de los años han surgido varias teorías sobre su desaparición. La explicación más aceptada es que el avión de Earhart se quedó sin combustible mientras buscaba la isla de Howland y se estrelló en el Océano Pacífico. Sin embargo, a pesar de los sonares de alta tecnología y los robots de alta mar desarrollados en varias expediciones, no se han encontrado restos cerca de la isla Howland. Otra teoría afirma que Earhart y Noonan fueron capturados por el ejército japonés tras fracasar en su intento de encontrar la isla Howland y fueron llevados prisioneros a la isla de Saipán. Esta teoría está respaldada por algunos testimonios oculares de isleños marciales y el descubrimiento de una foto que algunos creen que muestra a Earhart y Noonan bajo custodia japonesa. También hay teorías más especulativas, como que Earhart sobrevivió y asumió una nueva identidad en Nueva Jersey, o que fue vista como enfermera en el canal de Guadal durante la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia, a pesar de las diversas expediciones y del avance de la tecnología a lo largo de los años, el misterio del destino de Amelia Earhart sigue cautivando y desconcertando a investigadores, historiadores y entusiastas de la aviación. Número 16. Desaparición de los fareros de las Islas Flannan. En diciembre de 1903, los fareros Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur, destinados en un remoto faro de la isla escocesa de Elliot Moore, parte de las Islas Flannan, desaparecieron sin dejar rastro. Así comenzó el misterio del faro de las Islas Flannan. El primer indicio de que algo iba mal
se produjo el 15 de diciembre de 1900, cuando un barco que pasaba por allí observó que el faro no estaba encendido. Sin embargo, el buque de socorro Hesperus no llegó a la isla hasta el 26 de diciembre. El capitán, Jim Harvey, y su tripulación no encontraron rastro de los fareros. El guardián Joseph Moore fue el primero en investigar, descubriendo una escena inquietantemente silenciosa, una lámpara apagada, un reloj parado y una comida sin comer. Las camas estaban deshechas, una silla volcada y solo faltaba un juego de pellejos de aceite, lo que sugería que uno de los guardas se había aventurado a salir sin su abrigo. Pasaron los días y no se encontró ni rastro de los fareros, por lo que Robert Moorhead, superintendente de la Junta de Faros del Norte, decidió intervenir y llevar a cabo una investigación oficial. La investigación de Moorhead llegó a la conclusión de que los fareros habían sido arrastrados por una enorme ola mientras intentaban asegurar el equipo durante una fuerte tormenta. Pero muchos no estaban convencidos. Un rumor persistente se refería a anotaciones en el cuaderno de bitácora que sugerían una gran tormenta y un comportamiento inusual entre los cuidadores, como llorar y rezar, en los días previos a su desaparición. Algunos creen que se los llevó un monstruo marino, o tal vez unos bandidos. A día de hoy, la verdad sobre los últimos momentos de los fareros sigue siendo especulativa. Número 15. Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es un cofre descrito en el libro del Éxodo como conteniendo las tablas de piedra de los 10 mandamientos. La importancia de este artefacto, si se encontrara, valdría su peso en oro. Y sin embargo, a pesar de la larga búsqueda, nunca se encontró. El destino del arca tras el saqueo babilónico de Jerusalén en 586 a.C. está rodeado de misterio. Una teoría sugiere que los conquistadores se llevaron el arca a Babilonia, pero nunca se encontraron pruebas de ello. Sin embargo, una de las teorías más conocidas y duraderas vincula el arca con Etiopía. Según la epopeya nacional etíope del siglo XIV, el Kebra Nagast, el arca fue llevada a Etiopía desde Jerusalén. Este relato narra que la reina de Saba, tras visitar al rey Salomón, dio a luz a su hijo Menelik, quien más tarde llevó el arca a Etiopía. En la actualidad, la Iglesia Ortodoxa Etíope de Aksum afirma poseer el arca, custodiada de cerca por un dedicado monje, aunque nunca se ha verificado su autenticidad. Así pues, el paradero final del arca sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Número 14. Sudario de Turín. Durante siglos, el sudario de Turín ha sido venerado por muchos como el posible sudario funerario de Jesucristo. Sin embargo, también ha atraído una buena dosis de escepticismo. En 1389, el obispo Pierre Douce afirmó que era una falsificación y el Papa Clemente VI lo declaró oficialmente como tal. Pero el debate no terminó ahí. El sudario ha sobrevivido a incendios y guerras, y en 1578 encontró un hogar más permanente en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, Italia. En la década de 1970, el proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín realizó exhaustivos análisis y sugirió que la imagen del sudario correspondía a un cuerpo crucificado. Sin embargo, no pudieron determinar con precisión cómo se formó la imagen años más tarde, en 1988. La datación por carbono realizada por un grupo de científicos sugirió que el sudario era de la época medieval, concretamente entre 1260 y 1390. Otro estudio lo situó entre el 300 a.C. y el 400 después de Cristo. Más recientemente, algunos investigadores han cuestionado la datación por carbono de 1988, sugiriendo que la muestra analizada podría estar contaminada o no ser representativa de todo el sudario. Por ejemplo, en 2017 se argumentó que la zona de la muestra era en realidad una zona enmendada con hilos modernos insertados en el siglo XVI. Otros estudios, como el del profesor Julio Fanti, de la Universidad de Bolonia, utilizaron métodos de datación diferentes y sugirieron una fecha más cercana a la época de Jesús. Aún así, la controversia continúa, sin una respuesta definitiva a la vista. Entonces, ¿es el sudario de Turín una reliquia auténtica, una obra maestra del arte medieval o algo totalmente distinto? Deje que sea usted quien juzgue. Número 13. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, en Perú, son una serie de antiguos geoglifos gigantes.
Estos vastos diseños, que incluyen más de 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas y 70 diseños de animales y plantas, se extienden a lo largo de una extensión de 80 kilómetros en la Pomposa de Jumana, al sur de Lima. A pesar de ser una de las maravillas arqueológicas más conocidas y estudiadas, estos geoglifos siguen rodeados de misterio. ¿Por qué los nazcas se esforzaron tanto en crearlos? ¿Y cuál es el verdadero propósito de los geoglifos? Hasta el día de hoy seguimos sin saberlo. Número 12. La Esfinge. La Esfinge es una figura familiar, no solo en la mitología egipcia, sino también en la griega. Esta criatura con cuerpo de león y cabeza humana es un enigma en muchas culturas. Entre las más populares se encuentra en Giza, Egipto, cerca de las grandes pirámides. Los orígenes y la finalidad de la Esfinge han suscitado numerosas teorías. La mayoría de los egiptólogos la asocian con el faraón Khafre, que gobernó hacia el año 2500 a.C. La proximidad de la Esfinge al complejo piramidal de Khafre y las similitudes arquitectónicas apoyan este vínculo. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esta teoría. Un detective neoyorquino, experto en identificación, sugirió en una ocasión que el rostro de la Esfinge se parecía más al hermano mayor de Khafre, Gedefre, que al propio Khafre. El debate en torno a la edad de la Esfinge también es una cuestión a la que los investigadores intentan dar respuesta. Mientras que la egiptología tradicional la data en el reinado de Khafra, algunos, como el escritor John Anthony West y el geólogo Robert Schoch, defienden una datación más antigua, sugiriendo que los patrones de erosión del agua apuntan a una época en la que Egipto tuvo un clima más húmedo hace entre 7000 y 10.000 años. A día de hoy, la Esfinge y su historia siguen siendo un misterio. Número 11. El misterio de D.B. Cooper. El misterio que rodea a D.B. Cooper comenzó una fría tarde del 24 de noviembre de 1971, cuando un hombre que se hacía llamar Dan Cooper embarcó en el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines en Portland, Oregón. Más tarde, los medios de comunicación le llamaron erróneamente D.B. Cooper. Poco sabía la tripulación que este pasajero aparentemente corriente estaba a punto de ejecutar uno de los atracos más audaces de la historia de la aviación. Cooper, un hombre anodino de unos 40 años, entregó una nota a una azafata poco después del despegue en la que afirmaba que llevaba una bomba. Pedía $200,000 en efectivo. Ahora, eso puede sonar pequeño, pero esta cantidad es equivalente a alrededor de 1,2 millones hoy en día. Junto con el dinero, también exigió 4 paracaídas y un camión de combustible en Seattle para repostar el avión en su huida. La compañía aérea y las autoridades accedieron, y los pasajeros fueron liberados en Seattle. A continuación, Cooper dio instrucciones a la tripulación restante para que volara hacia Ciudad de México a baja altitud y velocidad. Con la puerta trasera abierta en algún lugar entre Seattle y Reno, Cooper saltó de la parte trasera del avión con el dinero del rescate y un paracaídas. A pesar de una amplia persecución y de la investigación del FBI, nunca se le encontró. Aunque el FBI cerró oficialmente el caso en 2016, el enigma de D.B. Cooper sigue intrigando tanto a las fuerzas del orden como a los detectives aficionados. Su identidad, paradero y el destino del dinero siguen siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos. Número 10. El hombre de la máscara de hierro. El hombre de la máscara de hierro fue un preso real que pasó décadas confinado en varias cárceles francesas, entre ellas la Bastilla y Château d'If. Sin embargo, su rostro permanecía oculto tras una máscara. Los primeros registros de este misterioso prisionero se remontan a 1669, cuando un hombre llamado Ustek Doge fue arrestado y encarcelado bajo estrictas instrucciones. Se le aisló, se le habló poco y se le amenazó de muerte si hablaba de algo más allá de sus necesidades inmediatas. Este estricto protocolo alimentó las especulaciones sobre su verdadera identidad y las razones de tan extraordinarias medidas. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías sobre quién podría haber sido este hombre enmascarado. Ercole Mattioli, un conde italiano que traicionó a Luis XIV. El propio Anustas Doge han sido los principales candidatos. Mattioli fue prisionero durante mucho tiempo y su nombre se parecía al alias utilizado por el hombre de la máscara de hierro. Sin embargo, la muerte de Mattioli en 1694 lo convierte en un candidato poco probable.
ya que el prisionero enmascarado murió en 1703. A pesar de las muchas teorías que se barajan, la verdadera identidad y la historia del hombre de la máscara de hierro siguen siendo misterios sin resolver. El gobierno francés de la época hizo todo lo posible por borrar cualquier rastro de su identidad, quemando sus ropas y blanqueando su celda tras su muerte. La falta de pruebas concretas ha llevado a historiadores y aficionados a especular y reflexionar sobre este enigma del pasado. Número 9. El incidente del paso de Dyatlov. En los anales de los misterios sin resolver, el incidente del paso de Dyatlov destaca por ser especialmente enigmático y escalofriante. La historia comienza en enero de 1959, cuando un grupo de 10 excursionistas experimentados, liderados por Igor Dyatlov, se embarcaron en una expedición de esquí a través de las montañas del norte Ural de la Unión Soviética. Trágicamente, esta aventura terminaría en circunstancias misteriosas, dejando a 9 de ellos muertos y desencadenando décadas de especulación e investigación. Los excursionistas eran todos estudiantes o graduados del Instituto Politécnico Euro, altamente cualificados en la preparación para la certificación de tercer grado, el nivel más alto de la época en la Unión Soviética. Su viaje transcurrió inicialmente sin incidentes hasta que acamparon en las laderas de Kolatsiako la noche del 1 de febrero. Esta sería la última vez que se les vería con vida. Cuando el equipo no regresó como estaba previsto, se envió un equipo de búsqueda que descubrió algo terrible. Los 2 primeros cadáveres, Yuri Doroshenko y Yuri Kravanashenko, fueron encontrados cerca de una hoguera improvisada, vestidos únicamente con ropa interior. No muy lejos, los cuerpos de Dyatlov, Sineda Kolmogorova y Rustam Slobodin fueron localizados en poses que sugerían que intentaban regresar a su tienda. No fue hasta 2 meses después cuando se descubrió a los 4 excursionistas restantes en un barranco enterrados bajo la nieve. El estado de estos cuerpos era aún más desconcertante. Al cuerpo de Davinina le faltaban la lengua, los ojos y parte de los labios. La investigación soviética concluyó que los excursionistas habían muerto a causa de una fuerza natural imperiosa, pero no dio más explicaciones, lo que dio lugar a especulaciones generalizadas y teorías conspirativas. Las teorías iban desde ataques de miembros de la tribu local Mansi, avistamientos de ovnis y experimentos militares secretos, hasta explicaciones más plausibles como una avalancha. Número 8. El hombre de Tórrida. En un caluroso día de julio de 1954 o 1959, según sugieren algunas fuentes, llegó al aeropuerto de Haneda, en Tokio, un hombre de negocios bien vestido que, durante un control rutinario de aduanas, afirmó proceder de un país llamado Tórrida. Naturalmente, los funcionarios de aduanas estaban comprensiblemente desconcertados. Al fin y al cabo, tal país no existe. Este hombre, que hablaba francés, entre otros idiomas, insistió en que Tórrida se encontraba entre Francia y España, donde en realidad está Andorra. Por extraño que parezca, a pesar de su inexistente país, su pasaporte parecía legítimo e incluso contenía sellos que indicaban que había viajado antes a Japón y otros países. El contenido de su cartera incluía múltiples monedas europeas. Cuando se le pidió que localizara Tórrida en un mapa, señaló Andorra, cada vez más frustrado por la ausencia de Tórrida. Al no llegar a ninguna conclusión, el hombre fue alojado temporalmente en un hotel local bajo vigilancia, mientras los funcionarios investigaban. Extrañamente, el hotel, donde decía tener una reserva, no tenía constancia de él. Tampoco la empresa con la que supuestamente iba a reunirse en Tokio. Antes de que las autoridades pudieran interrogarle más a fondo, el hombre desapareció de su habitación de hotel, que estaba vigilada y no tenía balcón, sin dejar rastro. Número 7. Atlantis. Ahora, esto es algo con lo que la mayoría de ustedes están probablemente familiarizados. Según Platón, la Atlántida era un reino poderoso y avanzado, situado entre los pilares de Hércules, comúnmente identificado como el Estrecho de Gibraltar. Esta civilización, más grande que Asia y Libia juntas, era supuestamente una potencia naval que conquistó muchas partes de Europa Occidental y África. Sin embargo, se dice que la isla se sumergió en el mar en un día y de noche, tras una serie de catastróficos desastres naturales. Con el tiempo, han surgido diversas teorías que intentan precisar la existencia real o la ubicación de la Atlántida.
Algunas teorías sugieren que la Atlántida podría ser la historia de la civilización minoica, que floreció en las islas griegas entre 2500 y 1600 a.C. Los minoicos, conocidos por sus espléndidos palacios y su avanzada sociedad, desaparecieron repentinamente de la historia, posiblemente debido a una masiva erupción volcánica en la isla de Thera, que podría haber desencadenado tsunamis lo suficientemente devastadores como para borrar su civilización. Algunos creen que la Atlántida podría estar en el Triángulo de las Bermudas, proponiendo que la Atlántida era un continente real situado frente a las Bahamas, y fue tragada por la misteriosa región. Y sin embargo, a día de hoy, no estamos seguros de dónde está realmente la Atlántida, y si existe o no. Número 6. La peste danzante. La peste danzante de 1518 es un capítulo de la historia extraño y de humor negro. Mezcla lo macabro con lo absurdo. Imagínese esto. Los habitantes de Strasbourg, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, se ven repentinamente invadidos por un impulso incontrolable de bailar. El fenómeno comenzó en julio de 1518. Una mujer llamada Trofia salió a la calle y se puso a bailar. Sorprendentemente, continuó su maratón de baile en solitario durante casi una semana. Poco después, unas 400 personas se unieron a ella en esta frenética actividad. El baile era incesante e incesante, y muchos se desplomaban de agotamiento, y algunos incluso murieron de derrames cerebrales y ataques al corazón. Imagínense el esfuerzo físico que suponía bailar sin parar durante días. Algunas fuentes sugieren que se produjeron hasta 15 muertes diarias en el punto álgido de la plaga. Este episodio de histeria colectiva continuó durante unos 2 meses, antes de terminar finalmente. La explicación más popular, sugerida por el historiador John Waller, es que este fue un caso de enfermedad psicógena masiva, desencadenada por el estrés psicológico extremo. La gente de Strasbourg vivía tiempos difíciles, incluso para los estándares del período moderno temprano, con hambre y enfermedades generalizadas. Esta intensa angustia puede haber dado lugar a una psicosis inducida por el estrés colectivo. Waller especula que la creencia en San Vitus, un santo que se creía que tenía el poder de maldecir a la gente con una plaga danzante, combinada con estas duras condiciones de vida, podría haber desencadenado este extraño fenómeno. Sin embargo, la verdadera razón de la peste danzante sigue siendo desconocida. Número 5. Los niños verdes de Woolpit. Esta historia se remonta al siglo XII en el pueblo de Woolpit, en Suffolk, Inglaterra, durante un periodo conocido como la anarquía en pleno reinado del rey Esteban. La narración comenzó cuando los aldeanos descubrieron a 2 niños, un niño y una niña, con una peculiaridad llamativa. Tenían la piel verde. Estos niños fueron encontrados junto a una de las fosas de lobos que dieron nombre al pueblo. Eran todo un enigma, vestían ropas desconocidas y hablaban de forma ininteligible. Al principio, rechazaban todos los alimentos excepto las judías verdes, que devoraban con avidez. Con el tiempo, su dieta se diversificó y perdieron su tez verde. El niño, por desgracia, sucumbió a la enfermedad y murió. Pero la niña, más tarde conocida como Agnes Barr, prosperó. Mientras aprendía inglés, contaba una curiosa historia sobre su origen, un lugar llamado San Martín, una tierra en perpetuo crepúsculo, separada de otro país luminoso por un río. Mencionó haber oído un sonido similar al de las campanas antes de encontrarse en Woolpit. Aunque la ubicación real de San Martín seguía siendo un misterio. La historia, documentada por cronistas como Ralph de Cogisal y Guillermo de Newburgh, ha suscitado diversas teorías. Algunas sugieren que los niños podrían haber sufrido esclerosis, un tipo de malnutrición, lo que les provocó un tono verdoso en la piel, que fue desapareciendo a medida que mejoraba su dieta. Otra teoría postula que podrían haber sido inmigrantes flamencos, niños huérfanos que perdieron su idioma, confundido con un galimatías por los aldeanos. Número 4. Los Ángeles Glow y la batalla de Shiloh. La historia de los Ángeles Resplandor durante la Guerra Civil, en particular en la batalla de Shiloh, ya no es exactamente un misterio, pero creo que merece ser contada de nuevo. La batalla de Shiloh, librada en abril de 1862, fue una de las más sangrientas de la Guerra Civil, con más de 20.000 bajas entre ambos bandos. Lo que hizo especialmente notable esta batalla, aparte de su pura brutalidad,
Fue un fenómeno peculiar que ocurrió con algunas de las heridas de los soldados. Al caer la noche del 7 de abril, tras el cese de los combates, muchos soldados heridos seguían varados en el fangoso campo de batalla, a la espera de atención médica. Durante ese tiempo, algunos notaron que sus heridas empezaban a emitir un extraño y espeluznante resplandor. Este brillo tenía un color verde azulado, e increíblemente, los soldados con estas heridas brillantes parecían tener una mayor probabilidad de supervivencia. También mostraban menores tasas de infección y sus heridas se curaban rápida y limpiamente. Este fenómeno inexplicable recibió el nombre de resplandor de los ángeles. Durante casi 140 años, la causa de este misterioso resplandor siguió siendo un misterio. Hubo que esperar hasta 2001 para que Bill Martin, un estudiante de bachillerato de 17 años, y su amigo John Curtis resolvieran el enigma. La madre de Bill, Phyllis Martin, microbióloga, había estado investigando las bacterias luminiscentes que habitan en el suelo, lo que proporcionó una pista a los chicos. Su investigación les condujo a una bacteria bioluminiscente llamada Photorhabdis luminiscente, que reside en las tripas de pequeños nematodos, o gusanos, comunes en los campos fangosos de Shiloh, Tennessee. Los nematodos liberan bacterias en el sistema de los insectos, produciendo un brillo verde azulado y matando otros microorganismos. Bill y John hipotetizaron que en la batalla de Shiloh, las bajas temperaturas permitieron que estas bacterias ingresaran a las heridas abiertas de los soldados a través del suelo, causando un brillo y previniendo infecciones graves. Esta explicación ganó el primer lugar en la Feria Internacional Intel de Ciencia e Ingeniería de 2001. Número 3. El misterio de la Isla del Roble. La saga del misterio de la Isla del Roble, una búsqueda del tesoro que dura más de 2 siglos, se centra en un supuesto tesoro escondido en sus 140 acres de bosque. Desde 1795, cuando se descubrió un pozo con plataformas de madera y losas, se han realizado numerosas expediciones y se han generado muchas teorías. Los primeros intentos significativos de excavación fueron realizados por la Asociación Oak Island en 1860, pero fracasaron debido a las inundaciones. Esto, junto con otros problemas, hizo imposible recuperar el tesoro. Se han propuesto muchas teorías sobre quién pudo enterrar el tesoro en Oak Island. Algunos especulan con la posibilidad de que piratas como el Capitán Kidd o el maestro Edward Barbanegra escondieran allí su botín. Otros sugieren la participación de sociedades secretas como los masones o los templarios. Incluso hay teorías sobre el filósofo Francis Bacon enterrando manuscritos originales de Shakespeare en la isla. A lo largo de los años, se han descubierto diversos artefactos y rarezas en Oak Island. Entre ellos, un trozo de pergamino con las letras Esto o Y escritas en tinta china, fibras de coco que datan del siglo XIII y diversos objetos como fragmentos de cerámica y huesos humanos del siglo XVII. Uno de los hallazgos más significativos es una cruz de plomo de Smith's Cove, que se cree que procede del sur de Francia y data de los siglos XIII o XIV, lo que apoya la teoría de los templarios. Los esfuerzos modernos por resolver el misterio de la Isla del Roble han sido impulsados principalmente por los hermanos Legina, Rick y Marty, que compraron una participación significativa en la isla en 2006. Sus esfuerzos, relatados en una serie de televisión, La maldición de la Isla del Roble, utilizan tecnología avanzada. Gracias a ellos, se han descubierto estructuras artificiales anteriores al pozo de dinero, pruebas de la existencia de barriles de madera y un broche de piedras preciosas del siglo XVI. A pesar de los avances tecnológicos y de las numerosas excavaciones, el misterio de la Isla del Roble sigue sin resolverse. El tesoro, si es que existe, sigue eludiendo al segundo descubrimiento. Número 2. Los hijos de Soder. La familia Soder, inmigrantes italianos en Virginia Occidental, vivían una vida normal hasta la Nochebuena de 1945. Esa noche, Jenny Soder recibió una extraña llamada y poco después descubrió un incendio en el despacho de George. Jenny, George y 4 hijos escaparon, pero 5 menores no respondieron a sus llamadas. Los intentos de rescate fueron frustrados por la misteriosa desaparición de la escalera familiar y el fallo de los camiones de George. Aunque había funcionado bien, los vecinos no pudieron contactar a los bomberos por problemas telefónicos. Cuando llegaron, fue demasiado tarde
y no se encontraron rastros de los 5 niños. Dada la intensidad del incendio, se cuestionó la versión oficial. Incomprensiblemente, un incendio eléctrico había eliminado todo rastro de los niños. Jenny incluso probó quemar huesos de animales, que no se consumieron por completo. La sospecha de secuestro creció debido a hechos como una línea telefónica cortada y una escalera hallada lejos de casa, además de informes de testigos que afirmaban haber visto a los niños después del incendio. Se sospechaba que el incendio fue intencional para encubrir el secuestro. George y Jenny buscaban la verdad. Se enfrentaron a numerosos obstáculos, como la reticencia de las autoridades locales a implicar al FBI en la investigación, a pesar de que Edgar Hoover se había mostrado dispuesto a colaborar. A lo largo de los años, surgieron numerosos avistamientos y teorías, incluida una fotografía especialmente convincente de un hombre adulto parecido a uno de sus hijos. La familia incluso colocó una valla publicitaria a lo largo de la Ruta 16 en Virginia Occidental, solicitando información sobre los niños desaparecidos. A pesar de todos estos esfuerzos, el misterio de la desaparición de los niños soldados sigue sin resolverse. Número 1. El misterio de Nostradamus. Nacido en Francia en 1503, Nostradamus trabajó inicialmente como médico, entrando en el reino de la profecía alrededor de 1547, famoso por su libro Les Prophètes, publicado en 1555. Una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen acontecimientos futuros. Ahora es cuando se pone interesante. Las profecías de Nostradamus están escritas en cuartetas, estrofas de 4 versos cada una. Están agrupadas en lo que él llamaba siglos, término que se refiere al número de poemas de cada grupo, no a los siglos reales del futuro. Sus predicciones se han relacionado con una gran variedad de acontecimientos históricos, desde la inesperada muerte de su mecenas, el rey Enrique II, hasta el gran incendio de Londres, el ascenso de Napoleón e incluso la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Las profecías de Nostradamus han sido interpretadas para predecir multitud de acontecimientos significativos a lo largo de los últimos siglos y durante los siglos venideros. Pero, y aquí hay un gran pero, Nostradamus era un maestro de la vaguedad y el simbolismo. En parte para no ofender a las personas influyentes, a las que no les gustan las malas noticias, y para evitar la ira de la Iglesia, que podría haberle acusado de visiones profanas. Por eso sus profecías están salpicadas de lenguaje simbólico y metafórico, lo que las hace susceptibles de interpretaciones muy diversas. Aún se desconoce si Nostradamus es un vidente o un escritor y narrador increíblemente genial. Gracias por vernos. Hasta la próxima.